Yo siempre fui arquitecto. Desde pequeño. Mi padre era arquitecto y yo cuando era pequeño ya de arquitecto. O sea, no es una vocación especial. Yo de pequeño iba a ser arquitecto. Nunca se me ocurrió otra cosa. Cuando todos estemos muertos, cuando haya pasado unos años y la historiografía pueda situar las cosas en su lugar, de la obra de Barbacorsini, como mínimo, dos proyectos quedarán, que son la reforma de los apartamentos de la Pedrera de Gaudí y de Mitre, como mínimo como objetos visuales de atracción y a partir de allí, pues, de análisis y conocimiento. Sí es verdad que una cosa tiene que hacer un arquitecto bien, son viviendas, ¿no? O sea, además es de lo que están hechas las ciudades y es en donde todos nos acabamos recogiendo por la noche, ¿no? Y por lo tanto, creo que continúa siendo el gran campo en el que un arquitecto mide su valía. Y en este caso estamos hablando probablemente de uno de los arquitectos que más, si no el que más, obras buenas logró colocar en la misma época en muy pocos años. Barbacorsini pertenece a la tercera generación de arquitectos modernos. Si llamamos la primera generación de arquitectos modernos, es aquella que estaría representada por Mies y Le Corbusier, que son aquellos que nacieron aproximadamente antes del cambio del siglo. La segunda generación de arquitectos modernos la compondrían aquellos que, como Jacques, Breuer, Louis Kahn, nacieron aproximadamente en el siglo, es decir, en 1900. La tercera generación de arquitectos modernos sería aquella de los que nacieron aproximadamente hacia el año 15 del siglo XX. Ya refiriéndonos al ámbito barcelonés o catalán, a esta generación pertenecían arquitectos como Coder, como Michans, como Bonet, como Barbacorsini y como José María Sostres. Salíamos de la escuela con la influencia de Durand Reynals. Prácticamente lo que teníamos que hacer al salir de allí era seguir las ideas o los dibujos de Durand Reynals, que era un buen arquitecto neoclásico. Y así empezamos, tanto es así que ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos un libro que era Los Palacios de la Italia Septentrional y la Toscana, de la editorial Canosa, que sabías que las ventanas eran las de la página 20 y las puertas de la tal, y así se proyectaba. O sea. Barbacorsini finaliza sus estudios después de la Guerra Civil, se forma en el servicio de construcciones y adquiere una gran experiencia de estructuras, de construcción práctica. Yo hice entonces alguna casa, una delante del Hotel Ritz, que el otro día pasé por delante y me había olvidado de ella. Después hice la Equitativa de Paseo de Gracia, que esta ya es un frenazo a la influencia neoclásico. Se inicia en una arquitectura completamente reglada. Dentro de esa arquitectura marca sus esfuerzos en la planta y en la composición de las fachadas, por ejemplo en el Ayuntamiento de Amposta, y obras como la de Michans de la calle Amigó y la Barceloneta de Coder le crean también una inquietud de que esa no es la vía. Llegó un momento de bajón de trabajo y yo consideré que era tan aburrido hacer de arquitecto que estuve dispuesto a plantarlo. Y entonces, pues,
llegó una reacción por mi parte importante, porque cogí una serie de libros muy buenos, y me queda uno o dos, y me los cargué. Los partí, los abrí, los... Uno acaba la carrera, se ve obligado a hacer una serie de obras un poco al gusto del momento, y en un momento determinado se revela y dice, pues yo quiero hacer otra arquitectura, ¿no? A partir de ahí, y sobre todo, y habla de esta manera de buscarse un poco la vida, un pase en la Warner Bros. De la película del Manantial, donde la figura del arquitecto basada en Wright se convierte en su paradigma, en una especie de dios arquitecto. Fue un momento fundamental para mi profesión, porque yo estaba a punto de ir mirar por otro lado. Y allí me di cuenta de lo que era un arquitecto, digamos, honesto con la profesión y capaz de dar de sí todo lo posible. Y volví a coger la ilusión gracias a esta mañana que dediqué a ver esta película, y digo, bueno, pues vamos adelante por el camino que quiero, y así empezó mi vida de arquitecto. Como teníamos poco trabajo, con un amigo organizamos la forma de hacer 2 casas en la calle Taver, con un poco de dinero, de préstamo, de algo. Pero eran unas casas en que yo llegué a calcular las viguetas, que ahora todo te viene montado, las viguetas de los forjados, las llegué a calcular, a comprar el hierro, a tener un tío que me lo doblaba y hacer las viguetas ahí, con un molde, es decir, había de ser barato, pero no había dinero. Bueno, acabamos las casas y fue un éxito porque salieron publicadas, y además vino un portugués que se entusiasmó con las casas y las quiso comprar. Entonces allí empezó un poco mi historia, en la calle Taver. Se da la paradoja de que esta gente que recibe la herencia moderna han tenido una formación académica, naturalmente. Y entonces, ¿cómo aprendieron a hacer la arquitectura que hacían? Pues la aprendieron como yo creo que hay que aprender la arquitectura, mirando, y mirando revistas. Yo creo que esta generación de arquitectos tuvieron esta suerte de aprender la arquitectura moderna mirando sus productos más que estudiando sus principios. Esa influencia de Hollywood será fundamental en el proyecto clave de su vida, que es son los apartamentos, la reforma de los apartamentos de la Pedrera de Gaudí, donde entra de una manera con un cierto rechazo hacia la obra de Gaudí y saldrá completamente enriquecido, porque abandonará la arquitectura de tablero, la traspasará al proyecto, digamos, in situ, en el mismo espacio, experiencia que siempre tendrá presente, pero que ya no podrá prácticamente repetir. En Taver, un ingeniero que intervino en la obra. Él era administrador de la Pedrera, de los Vallée. Y cuando vio las casas, dice, hombre, tú serías capaz de pensar qué podíamos hacer en la Pedrera, que es que la Pedrera no tiene ningún rendimiento. Y tenemos la planta de arriba, que está libre e inútil, porque además era como todas las últimas plantas de las casas que se hacían en Barcelona y en todos lados, supongo. La última planta se dedicaba siempre a carboneras, a trasteros, era inútil, lavaderos. Y digo, bueno, vamos a verlo. Lo fuimos a ver y yo vi que la última planta tenía unos volúmenes tan fantásticos, estas bóvedas parabólicas y con la línea encatenaria, que digo, mira, yo propondría realmente hacer aquí unos apartamentos. Y entonces la oferta era que nosotros hiciéramos, salían 13 apartamentos en el plano se pudo ver, que podíamos hacer un apartamento, si luego se aprobaba, pues haríamos los 13.
Yo dije que sí y nos lanzamos a hacer un apartamento y entonces invitamos a los amigos de Gaudí primero, porque eran los que... Y vino Vizconde de Güell, César Martinell, que era un buen arquitecto y una gran persona, y Bonet Garí, que era arquitecto también. Y cuando llegaron un poco con las uñas, pero ¿qué habrá hecho este aquí? Hay que tener en cuenta que aquello era un nido de ratas, era inhabitable, o sea, para poder hacer algo yo tenía que cortar los arcos y reforzarlos. Y cuando lo vieron, Martinell se volvió a los demás y dice, chicos, esto que ha hecho este muchacho, yo era muy joven, dice, está muy bien, ¿qué hacemos? Y todos lo aplaudieron, dijeron, que siga adelante. En la Pedrera no tuve nunca ninguna duda, yo. Cuando hice el de muestra, yo ya sabía lo que hacía. Hacía lo que me salía de dentro de mí. Esta especie digamos, de autodidactismo en un clima de posguerra, de pobreza de materiales, pobreza por ejemplo, de accesorios, le llevará en los apartamentos La Pedrera a crear una colección de mobiliario única. Y allí, como no encontré en el mercado entonces nada, que lo busqué, yo no pretendía hacer muebles. Entonces, no encontré nada, hubo que inventar todo la cosa de mobiliario porque no había en Barcelona. Y entonces con un ebanista y amigo, José Llambín, que era un gran ebanista y carpintero, hicimos varias cosas. En lo que participó quizás sobre todo fue en la silla. Llega hasta el tema de las manecillas de las puertas, crea una silla única en el panorama de esos años, puesto que es una silla de apariencia gratuita, curvilínea, y sin embargo el respaldo precisamente responde a la forma del arco parabólico de la catenaria de Gaudí. No es que haya salido porque sí, salió porque después de hacer 10 sillas de tipos y diseñar y buscar en las revistas no había nada. Y esta salió adaptada a las formas parabólicas de los techos de La Pedrera. Como continuación, como remate a lo que hemos estado comentando sobre el mobiliario que existe en La Pedrera, y dando un salto de muchos años, un salto de 50 años ya. Quiero hacer un comentario especial sobre el edificio Mitre. Yo creo que la buena arquitectura necesita, como he dicho antes, funcionar, emocionar, la emoción es fundamental, y una tercera es la intención. Fue una época feliz en este sentido, ¿no? En donde yo creo que era una arquitectura muy, en comparación con lo que se hacía, podríamos decir como luminosa probablemente, en donde una especie de optimismo que se contagiaba, ¿no? Una presencia de terrazas y de balcones, de ventanas un poco más grandes que las que habían en aquel momento. La intención te obliga a pensar más. El caso de Mitre o el de Badalona. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que persigo? Persigo una manera de que la gente viva lo más feliz posible, y para eso que, pues aquí, en Mitre, que tengan todos los servicios para que se les simplifique la vida en la casa, que funcione la casa bien,
La corredera, ni siquiera hay mecanismo. La corredera y el sistema de la japonesa, que es una guía abajo, así, que salta, y que puede ser una pareja en una habitación que si se corre la corredera se puede combinar con el estar, y otra habitación doble, que lo he repetido mucho, de 3,5 metros de ancho, 3 metros, que se puede dividir en dos y cabe la cama, la mesita de noche y el armario, cama, mesita de noche, armario y cerrar, y puede ser, tienen un hijo y una hija separado, lo separan y funciona. Y luego, aquí había un snack bar, y uno, pero ahora en lugar de uno hay seis bares y restaurantes. En principio yo me oponía, pero luego la vida ella sola te organiza, y está muy bien que haya una mesa al lado de otras. Habéis visto que hay varios en el Mitre, y la gente se conoce y se sienta a tomar una copa allí, y si con el vecino, pues era lo que en origen Mitre eran jardines, pero bueno, pero se pueden sentar y charlar, y esto yo creo que esto tiene valor. Lo que creo que está mal es, en el año 2005, es seguir haciendo la ciudad de hace más de 100 años. Es decir, la ciudad para los coches, y el ciudadano y las personas en lo que queda. De manera que hemos cogido Barcelona, hemos hecho la zona olímpica, la manzana, siempre pensando en el plan Cerdà como si no hubiera otra cosa. Hemos cogido 2 o 3 manzanas, hemos hecho una manzana, pero para que un niño se vaya a la playa se ha de jugar la vida. Siempre es lo mismo. No se puede hacer ciudad pensando en alargar las calles. Alargas las calles y hay más coches. Hay que pensar en las personas. Y como arquitectos, creo que nosotros colaboramos bastante en que el hombre sienta más feliz o menos. Como decía Churchill en algún escrito, decía que nosotros hacemos las ciudades y luego las ciudades nos hacen a nosotros. Siempre hablo de la vida de pueblo, donde había unos contactos de unos con otros. En Badalona está partiendo de estas ideas, además de edificios tan bajos, para que se pueda subir andando casi. Estos edificios altos hacen la espalda. Hay 3 edificios, uno rojo, verde y azul, la estructura. Y hay una plaza central, que es aquí, donde se han reunido y han bailado sardanas y demás. Y este hormigón es hormigón roto. El hormigón roto resulta pétreo. Si se acierta el color, cuidado con el color. Esta plaza hay unos bancos que en lugar de ser unos bancos como en el Moll de la Fusta, como en un tranvía que están así viendo, son unos bancos que tienen esta forma. Y uno combina con el otro. Entonces la gente, un profesor con alumnos, se sientan aquí. Estos son bancos que se puede vivir y se puede hablar. Català Roca, que es el autor de estas fotografías, me dice, hombre, esto me gusta porque estos chavales que van en bicicleta por aquí se acordarán el día de mañana de estos pasos. Pues para mí esto era un notable éxito.
Se encuentra bien la gente, la verdad. Yo quería hacer un barrio donde se pudiera vivir bien y lo volvería a hacer igual, creo que está bien. Bien, pues digo, los profesionales modernos, aquellos que hicieron la gran arquitectura de la segunda mitad de los años 50, bueno, un buen día se enteraron por la prensa de que lo que ellos hacían ya había perdido vigencia y tenían que hacer otra cosa. Y bueno, pues sencillamente lo hicieron. Yo, hablando con algunos de ellos, no concretamente con Barba de esto, pero con otros arquitectos de su generación, me han dicho, bueno, ¿qué querías que hiciésemos si se decía por todas partes que lo nuestro ya estaba agotado? Bueno, son vicisitudes históricas que supongo que hay que asumir. En este contexto, diríamos, en el contexto de esta arquitectura que dura exactamente hasta principios de los años 60, en donde yo siempre he pensado que el edificio de apartamentos de la Avenida Meridiana que hizo el estudio MBM a principios de los 60, que por cierto es coetáneo con este, y lo he comparado alguna vez, es el fin de esta diversión, o más que diversión, diversidad. Suelo decir que la arquitectura moderna se interpretó como algo que estaba basado en el cambio perpetuo y solamente algo que es muy irrelevante puede estar basado en la constante innovación. Es decir, si la arquitectura moderna no hubiera sido nada más que un impulso constante de cambio, podríamos definirla como nada, un talante, una actitud. No, pero no es así. La arquitectura moderna supone una revolución en los principios de la concepción de la forma y de la estructura del espacio como no había habido precedentes, como mínimo desde el Renacimiento. Es más, yo acostumbro decir que fue más importante todavía que la que se había producido en los años 1400 y siguientes en el Renacimiento italiano. Que me ha interesado mucho más una pared hecha por, lo digo ahí, hecha por un pescador o por un agricultor que por un ingeniero perfecto. Esta vibración de que no es perfecto, cuando me dice esto no es perfecto. Si la imperfección sale, es humana, sale de uno, yo me descubro. Si la imperfección es un error, ya no. Todo lo que sea reflejo incluso de fallas humanas, no de fallas, porque no son buscadas, pero de todo lo que humaniza, a mí me interesa más. Cosa que yo he estado siempre de acuerdo con un buen amigo que era Coder, que decía, prefiero una obra de arquitectura bella y mal construida que fea y bien construida. Y estoy de acuerdo, porque la bella y mal construida con el tiempo se arregla. Lo que hay que humanizar la arquitectura, y hablando de la enseñanza, que hay que humanizarlo todo. Habría que, esto de suprimir las humanidades, el conocimiento de uno propio, el conocimiento de los demás, el conocimiento de las reacciones, el conocimiento del hombre y de sus reacciones. El sujeto de la arquitectura es el hombre, la mujer, el niño. Que estén bien y que sean más felices. Y a partir de aquí se puede hacerlo todo. Y en diseño, pues estamos en lo mismo. Que te encuentres bien y que sea útil. Primero que funcione y seguido que emocione.
La emoción es necesaria en toda obra. Es la parte emocional es la parte del arte, del artista, que ha de crear emoción. Si la emoción es favorable, pues normalmente será bueno. Si la emoción es desfavorable, es mejor que lo deje.